Bueno, estamos ya en la entrevista de Entre Tierra de Campos y Montes Torozos. He querido venir a Río Seco para contar con Ángel Martín, el segundo intento de la entrevista, porque la primera no se ha podido recuperar el vídeo, pero bueno, vamos a intentar que sea lo mejor posible. Entonces, nada, muchas gracias, Ángel, por esta segunda oportunidad. De nada, Alberto. Entonces, te voy a introducir un poco. Eres escultor y imaginero procedente de toda la vida de aquí de Río Seco. Empezaste con 15 años. Entonces, bueno, de primera pregunta, ¿qué tal? Bien. Agotado por los últimos trabajos, pero bien. Me contabas, bueno, que has estado recientemente en Valverde de Campos y sigo allí. ¿Sigues? ¿Qué tal está yendo la restauración? Pues mira, estoy a punto ya de finalizar. Es un atrio con daños en la piedra, el mal de la piedra, debido a que se ha mojado y en el invierno al bajar bajo cero ha reventado y bueno, pues está sufriendo mucho las basas de 3 columnas y las estoy recuperando. Bueno, para comentar eso que acaba de decir, que empezaste con 15 años, ¿cómo fue ese comienzo? ¿Cómo sentiste y descubriste la vocación de que querías ser escultor? Fue prácticamente como un juego de niños en las fiestas de San Juan. Hoy te voy a contar otra historia. En las fiestas de San Juan un rayo tumbó un árbol en la zona del cementerio. Y bueno, pues íbamos a hacer una peña un poco enfocada a los indios y queríamos tallar un tótem indio. Entonces fuimos al cementerio a por el árbol, le montamos en un carretillo, le llevamos a casa de uno de los componentes de la peña y ahí fue mi primer contacto con la madera. ¿Por qué? Porque lo que queríamos hacer lo íbamos a hacer con simples formones y el padre de este chico tenía gubias. Entonces, por primera vez caen en mis manos unas gubias y yo realizo ese tótem a base de golpes y sobre todo descubriendo el mundo de las gubias. Y fue como un juego y bueno, pues así me inicié. ¿Empezaste de forma autodidacta? Sí, empecé de forma autodidacta hasta que tenía 19 años, concretamente 18, que fue cuando ensayo en error. Todos esos años ha sido aprender a tallar por mi cuenta y ensayo error. Y en esa época ingresé en la Escuela de Artes Oficios, al lado del Calderón, y allí depuré la técnica con maestros que había allí. Entonces descubrí más gubias, descubrí otros procesos y se abrió el mundo de la talla, se abrió completamente para mí. En aquellos años, ¿cuáles consideras que fueron tus principales referentes aquí en Río Seco y en general a nivel histórico de la escuela castellana? Bueno, pues mira, cuando estaba en la escuela eran muy dados a salir, a visitar algún museo, a visitar alguna cosa. Y recuerdo 2 salidas desde la escuela que me marcaron mucho. Una de ellas fue a la Iglesia de la Pasión, que entonces ya estaban haciendo una especie de museo, la habían restaurado. Y bueno, pues abrieron la iglesia para nosotros y resultó que al fondo me encuentro el entierro de Juan de Juní, recién restaurado, recién llegado de Madrid. Aquello fue para alumnos de talla y en procesos de escultura, acercarte a pieza por pieza a la obra de un maestro fue impresionante. Esa fue la primera salida simbólica, como digo yo, que te marca. La segunda fue a una exposición que había en la calle Santiago, no recuerdo muy bien el sitio exacto, pero había una exposición y allí exponía a su Cristo Venancio Blanco. Un Cristo hermosísimo y lleno de vida, además movimiento por todas las partes y sobre todo nosotros nos echábamos, aparte de conocer al maestro, que era encantador, nos echábamos encima de la escultura porque queríamos ver cómo había
solucionado el tema de las vetas con pino de Balsaín, que además te mostraba todo, qué parte habían colado con esta, qué parte estaba secuenciando la otra, cómo acuñaba unas cuñas con otras para que no hubiera dilataciones. En fin, es una obra magistral, tanto desde el punto de vista artístico como del punto de vista profesional, en el cual te está mostrando la técnica. Lo comentábamos el otro día porque ha estado expuesta en las Edades del Hombre, en las Edades del Hombre este año, y la historia que tiene detrás. Porque... Sí. Murió su hermano, lo pasó muy mal, Venancio Blanco. En fin, son cosas que te suelen marcar. A mí me marcó también el hecho de que perdiera a mi padre cuando yo estaba realizando un Cristo que tengo, no he querido vender nunca, le tengo en un rincón del taller, le hice con 25 años y ahí está. Y luego hay otros momentos en los cuales son divinos, ¿no? Como por ejemplo tener en mis manos el primer Cristo yacente de Gregorio Fernández, el que está en San Pablo, y luego terminar, íbamos a hacer unas andas para esta imagen, y terminar luego realizando esas andas para el último Cristo de Gregorio Fernández, el que está en San Miguel y San Julián. Entonces tuve la oportunidad de ver al maestro en el inicio de un yacente y en el final de otro. Y asombroso. Normalmente en los proyectos que te encargan sueles contar que perfilas la idea primero con la arcilla y luego ya la materializas con la madera. Sí, aunque voy a tener que ceder un poco hacia las nuevas tecnologías. A mí me gusta la arcilla porque puedes modelar y quitar y poner en una secuencia de tiempo suficiente como para que venga la persona a la que va dirigida la obra y te diga si tienes que hacer algunos retoques, pues quitas un poco de arcilla o pones otra cosa, o inclusive puedes mover la pieza para lo que el cliente quiere. En imaginería dicen que la arcilla es oro. Los yesos, los moldes a yeso, que luego sigue el siguiente proceso, es plata, y la madera es bronce. Porque la madera ya sí va a ser el que va a salir, la pieza final, pero no es la pieza primera. La pieza primera es la arcilla. Entonces, por eso damos tanto valor al modelado. La escuela castellana está marcada por grandes hitos como son Gregorio Fernández y Juan de Juni, y tiene una identidad muy característica basada en el realismo y la sobriedad. Para ti, ¿cómo es ese propio estilo histórico que ha llegado a nuestros días? Porque 400 años después tú sigues trabajando con los mismos métodos. Sí, bueno, el hilo conductor hasta nuestros días es muy complejo. Aparecen estos dos grandes maestros, hacen maravillas con la madera y luego sus discípulos siguen. Pero a lo largo del tiempo, pues evidentemente desaparecen los discípulos. Siempre ha habido alguien que ha cogido el relevo, Salvador Carbona, por ejemplo, pero llegar hasta nuestros días y que alguien decida dedicarse a esto es muy complejo. Es muy complejo porque el éxito no le tienes garantizado, evidentemente. Tienes que tener a tus espaldas un montón de oficios que ellos no tenían, porque ellos eran escultores, eran imagineros. En su día cogían un bloque, le desbastaban cuando empezaron y luego llegaron a la obra final, evidentemente, o modelaron. Pero cuando ya son importantes, por decirlo de una forma, en sus talleres hay mucha gente. Hay gente que corta la madera, hay gente que escuadra la madera, hay gente que desbasta la madera, hay oficiales y hay aventajados. Entonces esos aventajados son los que están cerca del maestro y a los que el maestro les dice cómo quiere las formas para que avancen
la escultura y luego él tenga que dar los últimos detalles, ¿no? A Gregorio Fernández le exigían que por lo menos las caras y las manos fueran de él, aunque el resto del cuerpo se lo hicieran los del taller. Y sí, evidentemente, realizar todo esto en una sola persona a día de hoy es muy costoso. Una pregunta que me surgió el otro día que me quedé con ganas. En Grecia y en Italia son más característicos del mármol y en España nos va más por la madera policromada. ¿Por qué en España nos ceñimos principalmente a la madera? Bueno, Italia tiene unas vetas muy importantes de mármol, mármol Carrera. Ellos siempre han estado con algo que durara, tanto los griegos como los italianos, ya fuera piedra, ya fuera mármol, ya fuera bronce. La madera, pues sí, pero no le consideraban un material noble como para realizar, pues yo qué sé, el David de Miguel Ángel en un bloque de madera. Yo creo que por miedo a que es un material que puede ser destruido fácilmente con el fuego. Entonces no le daban mayor importancia o relevancia a la madera. Mientras que en España, pues bueno, como no teníamos otra donde agarrarnos, nos agarrábamos a los montes que teníamos con una madera fabulosa, tanto el pino de la zona de Quintanar de Arriba, en Burgos, o la zona de Segovia, Balsaín, son maderas muy buenas. Entonces nos agarrábamos a eso. Oh, me ha dado la tos. Perdón. Nada. Hemos hecho siempre nuestros retablos con esas maderas. Algunas veces hay algunos con nogal, pero el nogal es muy duro, muy difícil de trabajar, muy difícil de hacer tablones, muy difícil de cepillar, muy difícil de todo. Entonces ellos se agarraban a algo más sutil, más rápido, como el pino. Al final voy a tener que beber agua. En ocasiones has comentado que las corrientes del sur, de las andaluzas, se están imponiendo en la zona norte. ¿Cómo crees que esta pérdida de identidad escultórica puede afectar a la Semana Santa de Castilla y León? Bueno, Andalucía tiene su estilo y nosotros tenemos el nuestro. Entonces, las cofradías están mirando al sur por economía, simplemente por economía. Allí son más baratas, les gusta más, os lo hacen más rápido, en fin, y están sacrificando la escuela castellana. Están sacrificando la escuela castellana. ¿Qué sucede? Pues que todas las cofradías han apostado por el sur y nos están sacrificando a nosotros. Yo ya tengo una edad que, aunque vinieran a proponerme obras, no, materialmente me iba a ser imposible sacar muchas, pero bueno, si hubiera gente de relevo, a ellos les caería la responsabilidad de seguir con la escuela. ¿Cuál consideras que es la importancia y la función de la imaginería a día de hoy en una sociedad que parece alejarse de lo religioso y de lo tradicional? Bueno, tiene que ser un puente de unión, siempre lo he visto así, entre la fe de una persona, y cuando digo fe, no hace falta que sea una persona creyente. Tener fe en la vida, tener, sencillamente la palabra lo dice todo, tener fe. Muchas veces la imaginería debería ser un puente para que esas personas pudieran, yo que sé, ver un poco más en su interior y bueno, pues llevarlo al día a día, siendo buena gente. La imaginería actual, bueno, pues no mueve mucho a los jóvenes. Lo que se está haciendo no mueve a los jóvenes. ¿Cuál consideras que es la mayor dificultad a la que se enfrenta
desde que dibuja el boceto inicial hasta que perfila los últimos retoques? Esta pregunta me la recuerdo. Para mí el momento más crítico siempre es el desbaste. El desbaste. Aproximar los volúmenes, ese inicio de obra es el más importante porque te va a marcar las pautas para la siguiente secuencia, y si le has hecho mal, si te has quedado corto, la escultura no va a salir bien, y lo siguiente es cortar y tener que empalmar porque no tienes espacio. El volumen, el desbaste y el vaciado le considero lo más importante en cualquiera de las imágenes. Si una imagen está muy bien hecha pero no tiene un buen vaciado, está condenada a abrirse. Y se va a abrir como una manzana. Además de la belleza estética, le da mucha importancia a la ingeniería de las andas para aliviar el peso de los hermanos al llevar los pasos. ¿Cómo logra ese equilibrio perfecto entre el arte y la funcionalidad técnica? Bueno, yo tengo la experiencia desde dos campos diferentes, tres diría. Uno sería la Semana Santa de Medina de Rioseco, otro sería la Semana Santa de Valladolid y el resto de los sitios, y la tercera sería desde el plano ornamental, lo que se pone en unos y lo que te suelen pedir otros, ¿no? Aquí es básico que todo sea madera, con tres largueros, salvo los pasos grandes que llevan 5. Entonces, tienes que repartir muy bien la estructura para que todos los cofrades porten igual. Bien, ese sería nuestra forma de hacer las andas. En Valladolid lo que se lleva es un poco más lo práctico, varales que se puedan quitar y poner mediante tornillos, porque luego los depósitos donde se guardan las andas no dan las envergaduras como para que estén todos con unos varales grandes. Entonces, para que se pueda hacer ese movimiento de montar y desmontar las andas, hace falta estructuras de hierro, que son ligeras, que son con revestimiento y que son bastante menos pesadas. El problema de estas estructuras es que mientras aquí, por ejemplo, a cada varal va un hombre o a cada palote, en Valladolid pueden ir 2 o 3. Y eso hace que unas andas cimbren del medio. Para evitar eso tienes que reforzar los bastidores. O sea, esto es la pescadilla que se molde la cola, ¿no? Cada sitio es un mundo, otros van a costaleros, a costal, con travesaños interiores que son donde se agarran y meten el costal para tirar para arriba, en fin. Pero todo ello, sí es verdad que siempre acabas teniendo que ornamentar. Y esa ornamentación es la que la gente va a ver en la calle. Un grupo escultórico con una buena ornamentación. Las hay también sencillas, que no quieren sobrecargar ya de por sí la imagen, sino que sea sobrio y te fijes solo en la escultura que hay arriba. Es todo un mundo. Siempre hay muchas formas de hacer esto. Entre muchas de tus obras, hace unos años surgió un hito, que es el monumento cofrade, que está exhibido en el atrio de la iglesia de Santa Cruz de aquí de Rioseco. ¿Qué quisiste transmitir con esta obra? Lo he reconocido en un montón de tiempo y oportunidades de que, como soy cofrade de la Cofradía de la Piedad, a través de los ojos de mi careta, veía diferentes monumentos del cofrade. Entonces, yo siempre veía y me centraba en los padres que llevaban a niños de la mano o de los brazos, porque tienen a duras penas unos meses y les llevan en los brazos, ¿no? Ese sentimiento, esa idea de prolongación, de continuidad de nuestra Semana Santa es la que quise plasmar en el monumento al cofrade. Y desde luego fue muchísima la responsabilidad.
Era mi pueblo, era mi Semana Santa y era mi historia. ¿Qué otra obra quisieras destacar? Porque, por ejemplo, también realizaste el imponente paso del Santo Entierro de León y demás esculturas que me has mencionado el anterior día. Sí. Bueno, que quisiera yo hacer, estoy abierto a cualquiera, ¿no? Pero por ejemplo, el Medina Río Seco haría falta una Santa Cena. Lo pongo ahí, ¿no? Los pasajes de la Pasión han dado siempre a los imagineros infinidad de grupos escultóricos. No me puedo decantar por ninguno, o sea, todos son muy válidos. Has llevado a cabo reproducciones de obras medievales y restauraciones. ¿Qué es más complicado, hacer una desde cero o una restauración? Entrar en el mundo de la restauración implica pues tener que pensar y actuar como la persona que realizó la obra. Evidentemente entras con mucha delicadeza, porque lo que tú tienes que hacer es arreglar, consolidar y recuperar, si se puede, para que esta imagen que estás restaurando aguante otros 100 o otros 200 años y que venga otro y siga, ¿no? Tiene que ser todo reversible para que no dañes la imagen y, sobre todo, un respeto tremendo por el autor que la hizo. Cuando ya ve una de sus obras terminadas y en la calle procesionando en Semana Santa, ¿qué se pasa por la mente del escultor? Cuando salió el grupo escultórico en León, yo no sabía nada, porque yo veía a los cofrades con su capirote, con su careta, y yo no sabía quién era ni quién estaba ahí, ¿no? Para mí eran anónimos todos. Pero me fijé que ya había gente que iba descalza, con lo que me transmitió de que ya le estaban pidiendo al grupo escultórico que había hecho, ya le estaban pidiendo. El paso, en definitiva, termina siendo de ellos, no mío. Yo hice la obra, pero mientras la hice y la presentaron, luego ya el agua ya es de ellos. Cuando llegaron a la iglesia, de vuelta a su parroquia, y dejaron las andas, dejaron el paso en el suelo, fue entonces cuando se levantaron las caretas y se dieron abrazos, porque estaban muy emocionados. Y allí vi, que fue lo que más me gustó, que había hombres y mujeres. Hasta que no se quitaron el gorro no se distinguía a nadie. Eran todos iguales, pero no, eran hombres y mujeres. Eso es algo muy bonito. Y ahora muchas veces me arrepiento de no haber utilizado alguna otra técnica, si es que la hubiera, para aligerar las andas de los pasos de Medina de Río Seco, porque la verdad es que pesan mucho y las mujeres, pues francamente, lo iban a pasar muy mal teniendo que cargar todo eso. Si ahora hubiera sido más joven, seguramente en las andas me hubiera procurado de que no pesaran para que una mujer se nos acople a la procesión y participe cargando el paso. Si algo está claro es que Medina de Río Seco respira pasión por los cuatro costados, y el ambiente y la tradición del municipio, ¿cómo llegaron a forjar su destino como escultor? Mira, otra cosa que no te dije el otro día. Yo nací en Santa Clara, en el convento. Creo que no te lo dije. No. Bien. Convento que hay de Santa Clara a la entrada de Medina de Río Seco. Mis padres eran demandaderos, sí, y ocupaban una de las casas, ¿no? Entonces, pues yo nací allí, dentro de lo que es el convento. Y bueno, pues las monjas ayudaron a mi madre el día del nacimiento, y una monjita dijo que si era niña, que la pusiera su nombre.
Al final fui un niño, evidentemente, llevo el nombre de Ángel, pero la Madre Ángeles era todo un símbolo para este convento. De hecho, hay un monumento dedicado a ella en el interior del convento, porque creo que estuvo 75, 80 años en clausura. Entonces la hicieron un monumento. Y la Madre Ángeles y yo siempre hemos estado muy unidos. A eso hay que unirle que, siendo un niñito pequeño, yo hice de monaguillo vestido de franciscano en la iglesia que tienen las clarisas allí en el convento. Y bueno, hasta me tuvieron que coger para subirme en la silla cuando tenía que sentarme, y colgaba las piernas. Y ahí yo ya veía el retablo. Creo que he estado influenciado desde niño para llegar a este oficio. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque lo has comentado alguna vez, que tú cuando ves un retablo o cualquier escultura, al principio, como cualquier persona normal, la observas 2, 3, 4 minutos y luego ya te preguntas por dentro cómo ha sido el proceso hasta llegar a esa obra. Eso puede ser, algunos dirían que sería bueno. Para mí, yo creo que es más malo que bueno, ¿no? El disfrutar la obra solo los primeros 5 minutos y luego que el ojo profesional empiece a indagar cómo el autor hizo la escultura. Porque se pierden muchas cosas. Tú quieres saber cómo penetró en ese paño o cómo realizó este vaciado, y lo terminas viendo y hoy, pues mira, esto lo hizo así, sería bueno intentarlo en la próxima escultura. Bien, pero la calidad de la obra, todo lo que es la hermosura, la belleza de esa obra, luego te tienes que parar otros 5 minutos a decir, bueno, ahora que ya lo sé, ahora que ya lo he visto, quiero volver al inicio. A ver, es esta magnífica gloria. Pero se sufre mucho cuando siempre está tu mente buscando puntos de fuga, puntos de movimiento, o sea, estructura, o sea, un montón de cosas. Fíjate, cuando más he disfrutado es cuando he tenido delante las esculturas de Bernini, el mármol. Ahí ha sido cuando más he disfrutado, porque yo creo que por ser un material diferente, aun siendo una escultura, mis ojos no se centraron tanto en buscar las vetas, en buscar la formación de la madera para realizar, porque como no hay madera, que es mármol, entonces las obras de Bernini yo creo que han sido las que mejor he disfrutado, la palabra disfrutar, sin que la otra parte entre de lleno al tajo. Una cosa que me llamó bastante la atención el otro día fue que comentaste que la madera, aun ya estando cortada, sigue buscando la forma original de la naturaleza, y entonces comentabas que se tiene que empezar desde abajo hasta arriba. Sí, el árbol nace en el suelo, la raíz está abajo, la copa en la parte de arriba, y ese es el organigrama de todos los árboles. Da igual la especie. Sube la resina hasta la copa, la distribuye por las ramas para que llegue a las hojas, la vida, y vuelve otra vez a hacer el circuito y vuelve otra vez a la raíz a coger los nutrientes que la raíz le está proporcionando y volver otra vez para arriba a transmitirlo al ciclo de las hojas. Pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, los árboles enseguida notan cuando no tienen reloj, no tienen calendario, pero notan cuando hay un cambio de estación. Y en el cambio de otoño, el árbol tiene 2 opciones: o espero más y puedo morir, o empiezo a poner remedio a esto que me viene encima. Entonces lo primero que hace es ir cortando el suministro de resina
a savia, en este caso sería savia, a las zonas de las ramas. Y por lo tanto las hojas ya no reciben ese líquido que viene de la raíz y se empiezan ya a descolorar, a caerse, ¿no? Bien, ha llegado el otoño, las hojas ya han muerto, la savia se está bajando poco a poco hacia la raíz y se va a quedar ahí. Todo se va a quedar ahí. No es que haya un gran depósito, sencillamente que son unos nutrientes que en vez de tener, por ejemplo, 20 litros cuando está en verano o en primavera, pues ahora voy a tener 10. Me retraigo, me adormezco. Porque está notando que viene el invierno. Y eso la puede matar. Entonces, en nuestro oficio siempre dicen que hay que tallar la madera que sea cortada en buena luna. Es el menguante de enero. Porque la savia está en la raíz. Entonces el árbol le encuentras limpio. Si le cortas ya más metido marzo, abril, te estás encontrando de que la savia está subiendo, las vetas se van a deformar de otra forma y tú cuando hagas una talla tiene todas las papeletas para que se abra, no por un lado, por muchos. Mientras que en enero estaría quieto. El árbol estaría quieto. Bien, es todo un mundo, pero siempre me he preocupado también de conocerle, porque es el material que trabajo. Entonces, esa delicadeza de que te puede dar la madera, hacer unas formas, otras, uy, qué bonita te ha quedado la veta, sí, ya, pero es que la veta viene de esta parte o viene de esta otra. ¿De acuerdo? Perfecto. Qué curioso este ciclo de los árboles. En el mármol, por ejemplo, el mármol tiene vetas naturales. Tienen que tener cuidado porque si la tocan puede romperse la escultura o el brazo que estén tallando, ¿no? Entonces, siempre tienen cuidado las vetas, tanto la piedra como el mármol. Tienen unas vetas, pero no son comparables a la madera. La madera son muchas y muy juntas. Y tú cuando vienes cortando, estás notando cómo estás pasando de una plataforma a otra. Es más, llega algunas veces que la delicadeza, muchas veces me dicen, ¿por qué no te pones guantes? Así no te cortas. Pues tengo heridas por todos cicatrices por todos los dedos. Si yo me pongo los guantes, pierdo parte de la sensibilidad que me proporciona la gubia cuando está cortando las vetas. Cuando yo estoy cortando, muchas veces me estoy dando cuenta de que estoy pasando de un anillo a otro y profundizando en otro más. Me estoy dando cuenta de que estoy pasando por la madera de hace una temporada, 2 temporadas, 3 temporadas y estoy tallando lo que nació hace 4 años. La piedra no da esa sensación. Y en la madera tienes que tener mucho oficio para darte cuenta, pero te das cuenta, te das cuenta. Entonces, la veta de la madera siempre me ha enganchado. Y yo he querido saber del árbol todo. Evidentemente hay mucho más escrito, ¿no? Y mucho más minucioso, mucho más técnico. Albura, duramen, anillos radiales, distribución, bien, hay mucho. Pero para un escultor que está trabajando sobre la madera, qué menos de saber lo más importante. Y yo me he querido profundizar siempre en todo el mundo del árbol. Retomando un poco la Semana Santa como tal, está claro que Castilla y León es muy importante a nivel nacional y sobre todo la provincia de Valladolid. ¿Qué crees que es lo que hace diferente a la Semana Santa de Medina de Río Seco, de tierra de los almirantes de Castilla? De esta también me acuerdo. El profesor Ponga dijo una vez, hay Semana Santa en Castilla y León y luego el Medina de Río Seco, puntualizando de que lo que había en Medina de Río Seco era algo que veníamos conservando desde hacía 400 años y no más, y que esas tradiciones y esa forma de
procesionar los pasos y que habían salido a la calle desde entonces, era diferente a las demás Semanas Santas de Castilla y León. Cuando tengo la oportunidad, porque como es la misma semana para todas las Semanas Santas, o bien eliges un sitio o bien eliges otro, si no estoy aquí en Medina Río Seco y tengo que salir con mi cofradía. Entonces te das cuenta de la forma de procesionar de una ciudad y de otra. Los detalles o los procesos que se hacen en un sitio y no se hacen en otro. El algarabía que hay en algunos lados y el silencio sepulcral que hay, por ejemplo, en Zamora, que corta el aire. O sea, sí, hay diferencias. Para ti, después de tantos años de profesión, ¿qué se siente al tener tu propio taller en el pueblo donde has nacido y donde te has criado y forjado durante todos estos años? Pues esto ya casi es para haberme puesto bruto, porque técnicamente a lo mejor me hubiera ido la vida de otra forma si me hubiera dedicado a otro oficio, ¿no? Aquí se sufre mucho, pero te llevas muy buenos sabores. O sea, la sensación de haber acabado un trabajo bien, de estar la gente contenta con lo que has hecho, o sea, de haberle sido útil, y estamos hablando de cofradías, y los particulares igual. Todo eso, si yo hubiera trabajado en un taller, en una cadena, pues estaría pensando que llegue la hora de fin de turno y marcharme para mi casa y estar con mi familia, ¿no? Esto es diferente. O sea, te metes en la cama pensando lo que vas a hacer el día siguiente. Estás casi deseando que amanezca porque ese día va a ser importante. Casi todos los días son importantes, pero va a ser especialmente importante porque estás en una escultura, en un momento crítico y quieres que ahí quede todo muy, muy, muy bien rematado. Y en ese momento desaparece el reloj. Y he bajado aquí a las 8 de la mañana, aunque suelo empezar algunas veces a las 7, y son las 3 de la tarde y se me ha olvidado comer. Y para mí ha pasado como si hubiera abierto alguien la puerta y hubiera entrado el aire. O sea, en un momentín he pasado de 8 de la mañana o de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde. No estoy cansado. Mi cabeza ha estado disfrutando con lo que he hecho y se me ha ido el tiempo. Hay que coger la segunda lectura. El cuerpo siempre pasa factura. Y la factura te la va a pasar pues cuando llegues las 9 de la noche que estás que te caes. Pero yo suelo trabajar hasta las 10 de la noche y algunas veces a las 10 de la noche me da pena dejar las herramientas encima del banco porque quiero más. Pero hay que descansar. Hay que descansar y hay que tener algo de vida familiar. Es lo que he perdido muchas veces. El estar más tiempo con mi familia. Ese es el sacrificio que tengo que hacer. O por lo menos lo que me ha pedido el arte. Me llama mucho la atención porque yo creo que compartís esto las 4 personas a las que he entrevistado para este proyecto, el aprovechamiento del tiempo y del trabajo. Coincidís en que empecéis pronto por la mañana y no paráis durante casi todo el día, excepto para la hora de comer o a mediodía, cuando sea. Y es que hacéis trabajos impresionantes. Por ejemplo, Joaquín Díaz me comentó que él se levanta a las 5 de la mañana, que puede estar investigando, puede estar preparando un proyecto, puede estar en el estudio de grabación porque está preparando un disco. Javier Burrieza está escribiendo cualquier trabajo de investigación, cualquier libro, no para de enganchar una cosa con la otra y tú siempre andas todos los días y todas las semanas con algún encargo nuevo. ¿Cómo es esa capacidad que tenéis? Que yo creo que los jóvenes no terminamos de tenerla.
eso se podría resumir en una palabra: ilusión. Ilusión. Hoy por la mañana estaba restaurando el atrio de Valverde. Cuando me he levantado sabía lo que tenía que hacer. Lo que no sabía era a dónde iba a llegar a las 3 de la tarde. Bien. Bueno, pues he estado trabajando allí. Y a mitad de la mañana me viene la cofradía de San Isidro Labrador a que vea la escultura porque creen que está mal. Evidentemente, faltando 3 días no puedo hacer nada. Y cuando veo la escultura, me encuentro una escultura de 1700, una obra muy buena, pero que ha sido maltratada a lo largo del tiempo. Tiene suciedad que se ha acumulado, pues eso, de mucho tiempo, oxidaciones de policromía, le falta un dedo, por desgracia, pero he estado durante 15 minutos o 20 viendo la obra de otro escultor imaginero y he disfrutado. Entonces luego he vuelto a salir al atrio a trabajar y me ha dado un pequeño bajón como diciendo que vengo aquí a restaurar piedra con la joya que había dentro, ¿no? La palabra yo creo que sería ilusión. Ilusión porque ahora cuando acabe este encargo voy a empezar otro. El otro será diferente. Cuando acabe ese vendrá otro. Ese otro también será diferente. Esto es la ilusión de hacer un trabajo que son diferentes. Bueno, son esculturas, sí, pero son diferentes. Son andas, sí, pero son diferentes. No es nada mecánico. Eso hace que cojas mucha experiencia en muchos campos y además es que estés investigando continuamente. Yo en la escultura, otros lo harán en la literatura y desde luego Joaquín Díaz en la música. Y se levantará, lo mío es a las 6 de la mañana, cuando se levanta él todavía no me he levantado yo, ¿no? Pero que se levante y esté investigando, preparando, eso es estar en movimiento. Y si estás en movimiento, estás vivo. No me veo delante de una pantalla ni de móvil, ni de tablets, ni de ordenador, buscando a ver cómo pasar el rato. Que evidentemente también lo hago, ¿no? Cuando tengo mis ratillos, pues veo a ver qué hay por ahí, qué hay dentro del arte que esté haciendo uno, que esté haciendo otro. Pero yo voy a tiro fijo, voy a piñón fijo, no, pues a ver este otro, no. Eso es una pérdida de tiempo, una pérdida de tiempo. Pues gracias por el consejo. Te quería también preguntar cómo se gestiona ese enorme contraste emocional entre la soledad y el silencio aquí en el taller durante el invierno y durante estos últimos años que sabemos cómo está evolucionando la situación. Bueno, pues opté por el silencio porque lo que venía de fuera me estaba afectando. Me ha estado afectando siempre. Me afectó la pandemia porque yo veía gente, pues eso, que su prioridad, aunque sea una tontería, es tener rollos de papel higiénico. Pero lo primero que desaparece de la estantería, pero vamos a ver, pero fíjate a dónde nos estamos metiendo, fíjate la gravedad del caso, que está muriendo gente y tú te empeñas en vaciar todo en un estante de eso, ¿no? Ahí me dolió mucho porque era el único que salía de casa y yo veía cuando iba a hacer la compra cómo se comportaban las personas. Y venía a casa con pena pues, diciendo, si esto lo hacen así, y eso que lo tenemos ahí, si mañana esto se pone muy grave, entre ellos se matan. Y no, eso no. Luego, pues las siguientes etapas por las que hemos pasado, después de la pandemia, últimamente lo de Gaza me estaba haciendo muchísimo, pero muchísimo daño. Ahí se podría ver pasos y pasos y pasos de gente dolorida. Tú quieres mostrar el dolor, ahí le tienes. Entonces, todo lo que estaba sucediendo y también con Ucrania,
todo lo que me llegaba me estaba afectando. Decidí que la soledad era lo único que yo podía mantener y ayudarme. Y sé que muchas personas se deprimen mucho estando solas y no oyendo nada. Pues yo trabajo solo, no oigo nada más que el golpe de la madera. A lo mejor tenían que hacer lo mismo y empezar a oírse ellos mismos por dentro. Eso lo recomiendo. Hablando de recomendaciones, ¿qué quisieras transmitir a los jóvenes en general y ya a los que se quieran dedicar a la escultura, que cada vez es más difícil? ¿Qué consejo querías retransmitirles? Pues de esta pregunta también me acuerdo. Paciencia, mucha paciencia. Una vez me dijeron en un programa de televisión sobre la paciencia y yo les contesté más que el santo Job. Porque no vas a ver la obra acabada, no pretendas ver la obra acabada ni mañana ni la semana que viene, porque entonces metes la pata. Cada obra es un mundo, me gusta apuntarlo. Yo tengo un archivo en el cual yo todos los días tengo una agenda donde yo apunto las horas que le he dedicado a este otro y qué he estado haciendo en esas horas. Lo voy apuntando para que me sirva por dos formas, dos cosas. La primera, que me sirva de referencia. Hacer esto lleva tanto tiempo. Punto. Si tengo que volver a repetir, ya sé el tiempo que le voy a empezar. Y me tengo que preparar para ese tiempo. Que no es igual prepararte para una obra que te va a durar 50 horas, que son semana y media, a una obra que te va a durar como me duró. Pues mira, una de las esculturas de León creo que fueron 1200 horas. Madre mía. Entonces, 1200 horas no las puedes dividir en días. No sirve. Yo divido esto entre jornadas de 7. No. Hay veces que la jornada con 4 horas ya estás agotado. Y sé de lo que hablo porque yo he estado en una línea de trabajo y sé lo que es el trabajo muscular, que vienes, descansas y luego está el mío, que es descansar de otra forma. No solo el cuerpo, sino también la mente. O quedas tocado del ala, como digo yo. Entonces, a todos los chicos jóvenes les diría que se armen de paciencia. Este oficio es muy bonito. Aunque no les guste lo religioso y se quieran ir por otra parte del arte, ¿no? Dentro de la escultura, abstracción, formas nuevas, o copiar lo que estás viendo, porque el hombre es el mayor copiador de la naturaleza. Entonces, si ves una forma y te gusta, cópiala. Y aunque sea un pantalón doblado y tirado encima de una silla, hazlo. Porque si lo logras hacer, acabas de hacer una obra de arte. Y además es única, porque nadie más habrá hecho ese pantalón y en esa postura. Entonces, mi consejo sería eso. Mucha paciencia, que se centren, que prueben que el mundo de la escultura es muy bonito. Te pregunté el otro día, para el título de la entrevista, que me acuerdo del título más o menos, que era algo así como volver o retroceder a un tiempo o a la raíz. Sí. ¿Quieres mantener el título? O... Sí, quiero mantener el título porque este oficio, ¿cómo te lo contaría para que... Mira, una vez tuve la oportunidad de forma extraña, me llegó una información de una tabla tallada que habían encontrado en un país del este. Tenía cortes, por lo tanto ya se le podía poner como talla. Y la cantidad de años era asombroso. 5.000, 6.000, 7.000, ya no me acuerdo la época, pero era personas con pieles
que su preocupación es beber y comer y resguardarse del frío, que es realmente eso, ¿no? Tener una vivienda, bueno, pues en este caso tener una cueva, tener pieles para no pasar frío, tener fuego, tener alimentos, y luego cómo ese instinto que creo que solo lo tenemos los humanos de crear arte. En ese momento bueno, si lo quieres decir aburrido, pero crear arte. Y estas personas habían cogido piedras afiladas y habían estado tallando una tabla de madera. Una tabla de madera. Por no decirte que lo que hicieron en Altamira, que pusieron sus manos y se dedicaron a poner en las paredes lo que estaban viendo, bisontes. Estaba Cantabria llena de bisontes, pues a poner bisontes aquí. Ese momento es la raíz. La raíz. Si mañana no tuviera lluvias y me encontrara en una situación semejante, puede que recurriera a una piedra afilada para tallar. Aunque me llevara una talla toda mi vida. Qué interesante. Como últimas preguntas, me acuerdo que comentaste que cuando ya terminas una obra y es el producto final, dejas de sentir que la obra es tuya y que pertenece al público. Sí, y eso es decir, cuando has acabado una escultura, la mayoría de las veces, la inmensa mayoría, salen por esa puerta. Lo único que me quedo de ellas es los registros que yo he apuntado y fotografías del proceso, pero esa obra ya es universal. Nadie más la ha hecho, nada más que yo, y la disfrutará uno o la disfrutará el 1000. Pero yo convencido de que lo que ha salido aquí lo van a disfrutar. Entonces, comprendo ahora, porque antes era una palabra más que veías, diccionario ilustrado tal del arte universal. Y yo decía, bueno, pues diccionario de arte. No, universal no. Bueno, pues ahora sí. Universal es que es de todos. El arte es algo que hace el hombre y es de todos. De la persona que lo ha hecho, evidentemente, pero es que una vez que sale de tus manos, es de todo el mundo. Todo el mundo. Cualquier persona que se acerque a Santa Cruz va a ver una escultura mía. Es de ellos. La sacarán una foto, se la llevarán, la foto será suyo. Por no decirte todos los riosecanos, el monumento es de ellos. Fue dirigido a ellos y a todo lo que significa nuestra Semana Santa, y es de ellos. ¿Yo he sido el autor? Sí, pero es de ellos. Es de ellos. Después de tantas horas de trabajo, tantas esculturas, si les pudiéramos preguntar a las obras, ¿qué crees que dirían de ti? Uy, si a más de una diría, qué pesado las veces que me retocó aquí hasta que quedó bien. Esto te lo voy a comentar. Basta que no es un medio público de televisión o radio, te lo voy a comentar. Algunas veces ocurren cosas raras. Y las siento. Y las veo. Y no tengo explicación. O mejor dicho, no la busco. No busco la explicación. Sé que ha sido algo anormal, que no debería haber sucedido, pero ha sucedido y me gusta, me encanta. Las musas, unos dicen las musas, vienen, aparecen, desaparecen. Puedes tener buenos días, puedes tener malos días. Si tienes malos días es mejor que te dediques a limpiar, a recoger o a afilar las gubias. Y cuidado, no te cortes, porque tienes un mal día. Pero hay otras veces en las que tienes sensaciones y ocurren cosas y eso te queda ahí grabadito. Lo comento con las personas de mi familia y se lo digo. Pero como mi mujer también se dedica a la policromía, sé de lo que estoy hablando
y a ella también le ocurre, ¿no? Bien, dicho esto, paso a comentarte lo que si fuera esto una cámara de televisión no lo diría. Cuando ejecuté el Cristo para el Paso de León, yo le hice aquí en un cuarto para mantener la humedad de la arcilla. Estábamos hablando de casi 400 kilos de arcilla que tenían que estar húmedos para que mis manos pudieran modelarle. Claro, el agua tiende a venir para abajo y caer y gotear, ¿no? Tienes que recoger el agua otra vez. Pero todos los días tienes que mojar la obra para que no se te seque, si no se abre. El barro cuando seca pierde un 25% de su volumen, se contrae, se hacen rajas. Bien. El barro es el vehículo para luego pasar a los moldes de yeso, que son los que me van a ayudar a pasarlo a la madera. Bien. Cuando yo estoy modelando el Cristo tenía un brazo caído y una postura concreta de dedos. Bien, le colocaba pequeños andamios, pequeños palitos, pequeños para que se sujetara y la mano se sujetaba. Pero al día siguiente la mano estaba en el suelo. Volví a rehacer la obra, volví a poner lo demás, ponía tablas, ponía soportes nuevos, tal, y la mano terminó en el suelo. O los dedos se desprendían. Volvía otra vez pero si esto lo he hecho bien, si esto no se tiene que, ahora no se va a mover. Al día siguiente se movía. Terminaba todo, ya te digo, mal. Bien. Hubo un día que no hice nada especial, simplemente hice lo mismo. Creo que la comenté a mi mujer, a ver si la mano me deja de dar la lata, pero nada más, no. Simplemente eso. Y me pongo a trabajar. Esta vez cojo un bote de pintura pequeñito para sentarme. En vez de un taburete, estaba en un bote de pintura. Y mi cuerpo estaba muy forzado, pero realmente forzado, metido en hacer la mano, detalles, modelarla, quedarla bien, viendo que estaba bien por todos los lados, no pensando si al día siguiente se iba a caer, simplemente centrándome en la mano. En ese momento, pues sentí, pues eso, tanto tiempo ahí, pues me incorporé el riñones para coger aire y quitarme el dolor de espalda. En ese momento tuve el cruce de vista de Jesús que me estaba mirando. O sea, la vista del Cristo que estaba haciendo nunca no me había percatado de esta línea. Entonces, él me estaba mirando. Y era como si me estuviera diciendo, ahora sí, no se volvió a caer la mano. Joder. No se volvió a caer la mano. Esa fue la primera que me hizo. Luego hubo otra. La otra todavía fue peor. Cuando acabamos la arcilla, echamos escayola para hacer un molde, dar la vuelta al molde, extraer la original de arcilla y en ese molde pues empezar a hacer con yeso un contramolde que es el que yo voy a necesitar. O sea, pasar la imagen de arcilla a yeso para que a mí me ayude ya a pasarle al bloque de madera. Bien. Como los dos materiales eran blancos, al que iba al cuerpo le eché unas gotas de anilina. De esa forma, el agua se volvió un pelín, no mucho, rosa, o sea, suficiente para que no fuera blanco. De esta forma, cuando yo le tuviera al revés, que ya estuviera duro el yeso, cuando yo rompía la urna, por decirlo de alguna forma, del cuerpo del Cristo, que era blanca, cuando aparecía el color rosita es que era el cuerpo. Ahí frenaba la herramienta y ya no le hacía daño a la escultura. Bien, este proceso se le hago a muchas esculturas. Tiño lo que va a ser el yeso para que cuando yo quite la escayola no sea blanco y no sabes dónde estás quitando. Bien, siempre el proceso me funciona. Se acaba... Esto se seca, desaparece, punto. En este no ha desaparecido. Y no ha desaparecido al día de hoy. Bien.
Al día siguiente, cuando bajé al taller, me encontré al Cristo aquí que parecía que estaba sangrando por todos los sitios. Llamé a mi mujer, le dije lo que había, pues te habrás pasado con la anilina. Bueno, pues lo limpiamos todo y ya quedó ahí, ¿no? Sabemos que es algo químico, pero es que está en la superficie del Cristo, no está... O sea, si tú haces un cubo con 2 kilos de masa y le echas un tinte, tú acabas de tintar 2 kilos de masa. No acabas de tintar una película de unos milímetros. ¿De acuerdo? Vale. Ese era el procedimiento, tintar el yeso para que luego sirviera y no rompiera la escultura. Bien, sabemos que es algo químico porque está en la superficie y entra en contacto. Cuando entra el agua, reacciona. Hay una reacción y vuelve a sangrar. Entonces el Cristo le tengo aquí en el taller y cuando le echas agua, inmediatamente él te lo transforma en sangre, en un agua roja. No sangre, evidentemente, pero un agua roja. Hay en zonas que se ha ido, le he hecho pruebas para saber si estaba más adentro. No, adentro hay yeso. Y un yeso que había sido tintado, pero no en el exterior. No en el exterior. Está evolucionando siempre hacia el exterior. Está quieto, es una película que está quieta y que si yo echo agua, pues el Cristo parece que está sangrando. Ya te he dicho, se lo he hecho a otras esculturas y nunca me ha sucedido esto. Y de estas tengo también varias cosas que son, pues eso, cosas que pasan en el taller que no tienen muchas explicaciones, salvo que te las diga el que lo ha visto y lo ha sentido. Entonces, ¿me puedes creer? No me puedes creer, pero esto es lo que me ha ocurrido a mí. Joder, es que es súper interesante cómo a base de tantos años siguiendo los mismos procesos y que siempre han funcionado. Y en esta en concreto, que la obra haya sido la que haya decidido. Ha decidido por mí, ha decidido por mí. Te la tengo fotografiada por todos los lados, de arriba, de abajo, de lado. Algunas fotografías me fueron criticadas porque me estaba comportando muy gregoriano. Muy gregoriano significa la escuela de Gregorio. Sí. A lo cual, pues, vale, pues si no voy a aprender del mejor, ¿de quién voy a aprender? Pero es lo que hay, es lo que hay. ¿Sucede? Pues sí, sucede. De ahí que cuando algunas veces oigo decir lo de Gregorio, que se le apareció Jesús en su taller y le dijo eso, ¿dónde me miraste que también me retrataste? Le dijo el otro en mi corazón, pues lo doy por válido. Ese Cristo de Jesús atado a la columna, ese ceomo, yo lo doy por válido. Lo doy por válido. Puede que recibiera a Gregorio una visita, no digo que no. Yo en mi caso no soy, bueno, soy más así, más normalito, pero en ese momento me dijo el Cristo que ya estaba y yo no toqué y no se cayó y la mano quedó ahí. Es más, en el momento de hacer la policromía hicimos una gota de estuco y se la puse en uno de los dedos. En uno de los dedos tiene una gota de estuco que simula una gota de su sangre. Y me costó también hacerle las heridas. De ahí sí que te tengo que decir que me costó hacerle las heridas. Me costó. ¿Por qué especialmente costó hacerle las heridas? ¿Si lo puedes explicar? Pues parecía que le estaba haciendo daño y no era precisamente lo que quería. No era precisamente lo que quería. Se las hice con mucha delicadeza, pero hubo un encargo de un Cristo para una residencia de ancianos, Santo Toribio, de Mayorga de Campos, que me dijeron que por favor les hiciera un Cristo, pero un determinado Cristo. Me dijeron que no lleve policromía y que no tenga sangre.
y que no tenga la herida de los costados. Evidentemente tiene que estar clavado en una cruz, pero la herida de los costados no la queremos. Queremos que la cabeza esté para arriba y que esté vivo, que no esté muerto. Porque si además en una residencia de ancianos les muestras un crucifijo a las personas mayores que parece que ya están en la línea de salida, pues no. Y sí, me gustó hacer el encargo. De hecho, me quedé con el molde, con parte del molde que le tienes allí, aquel blanco, y como verás, aquel está limpito y blanquito. Ajá. Qué curioso. No está, pues como se hace. Joder. Y a ese también le eché. Y me quedé con ese molde. Entonces, en la cabeza de Jesucristo está para arriba, no tiene el corte en el pecho y a duras penas tiene 3 o 4 gotas de sangre que tiene en la frente. No tiene más. No se le puso más. Y se le quedó en el color de la madera. No hubo nada más que le tintara. Y está, las fotografías que me muestran es una joya. Le tienen cuidado. Me gustó hacer ese Cristo. Me gustó hacerle. Me gustó. Transmites vida. Si transmites vida es que la vida está en movimiento. Tengas fe o no la tengas. Cada uno con su fe. Vayas a misa o no vayas. Cada uno con su fe. Me encanta ese concepto de estar en movimiento y de transmitir la vida. Sí, Creo que son palabras muy buenas. ¿Sí? Uy, va. Por desgracia, hoy en día nos hemos empeñado en discutirlo todo, se haga bien, se haga mal. Nos hemos empeñado en eludir la verdad, aunque la verdad te la esté mostrando y sea clara. Y además yo no soy responsable de nada. No me consta. Y con eso, o también otra cosa que oí una vez que me sentó muy mal oírlo, corramos un tupido velo. No, aquí no hay que correr nada. Aquí no hay que correr nada. Porque hay mucha gente que ha podido salir dañada, ha podido salir perjudicada, que estaba siendo feliz y se le ha amargado la vida. Entonces no hay que correr nada, hay que ser responsables en todo momento. Y si tú estabas ahí en un cargo político o en otra clase de cargos o siendo presidente de una cofradía y has metido la pata, bueno, reconócelo, arréglalo y vete para casa. Estamos en esa época de la vida de que cualquier extorsión, cualquier cosa que se diga, aunque seas inocente, pero o seas culpable y quieras aparentar ser inocente, eso hace mucho daño. Espero que no lleguemos a otras épocas anteriores en las cuales pasamos a hacernos daño entre nosotros mismos, porque eso es muy duro, es muy duro. No sé por qué la gente no hace eso. Vamos para adelante todos juntos y a vivir bien y a conservar lo que tenemos y a disfrutar de lo que tenemos. A disfrutar. Si yo estuviera viviendo en Roma, a mí me costaría trabajo salir de los sitios donde tiene Bernini la obra. Me costaría trabajo. Y visitaría el foro, no tanto el Coliseo, porque eso para mí implica dolor y sangre, pero bueno, visitaría otras cosas y sobre todo la gran cantidad de escultura que hay allí, que es de admirar. Claro, esto se lo dices a un músico y a lo mejor el músico disfruta más en Viena o en Praga. Vale, pues hagámoslo. Y el que quiera escribir un libro y necesite ir a una montaña y abrir la ventana y ver un paisaje delicioso que le va a venir enseguida la inspiración y va a crear novelas muy buenas, que lo haga. No soy yo el que se interponga en el camino de una persona que piense así. Ni en eso, ni en el amor de hombre a hombre, mujer a mujer. Si son felices, bien, han buscado así la felicidad, ya está. ¿Quién soy yo para prohibir algo a otro? Ya no quitar la vida, eso es impensable, ¿no? Eso ya es impensable, pero ¿quién soy yo para prohibir otro? Lo único que puedo hacer es
pues las personas que vienen aquí, que quieren que las ayude, algunas veces ha llegado alguna persona que es que mira, tengo dificultad para tallar esto y tal, ¿cómo lo harías tú? Y pues, vente 2 días y aquí vas a encontrar el secreto. Y le he ayudado, he ayudado a mucha gente. Es para lo que debíamos estar, para ayudarnos. Irían mucho mejor las cosas, mucho mejor. Te lo digo personalmente, es lo que me gusta de ti, Ángel, porque eres una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás, ya sea para lo que comentabas de aprender, para transmitir tu trabajo y tu oficio. Entonces, nada, darte las gracias por esta segunda oportunidad y nada, por todo el trabajo que haces. Gracias a ti, Alberto. Espero que recuperes el primero y así uniendo los dos, sí, pues te va a quedar un trabajo estupendo. A lo mejor tiene que venir el catedrático para ver si es verdad. Si te has venido el catedrático o un profesor, a lo mejor le tienes que decir, date una vuelta por allí, que te lo cuenta en persona. Pues yo se lo digo a mis amigos cuando me preguntan qué tal llevo el TFG y me dicen, ¿cuándo lo tienes que entregar? ¿Cuándo tal? Y quedan ya poco más de mes y medio y digo, pobre del tribunal, porque son entrevistas, son imágenes, van a ser 2 reportajes en principio y es que es un campo tan amplio, que hay que profundizar tanto y que merece tanto la pena y que sí que es verdad que lo hace la gente, pero considero que Tierra de Campos y que Montes Torozos merecía hacer algo. Guillermo luchó bien y fuerte por algo donde vivo y muero, de Castañeda. La verdad es que era para poner los pelos de punta y hacer reflexionar sobre lo que él ya vio, lo que vio en su día, no Guillermo, sino a quien estaba dirigiendo el documental, que vio que esto se iba al garete, que aquí los pueblos y muchas veces le echo la culpa. Yo que me muevo por pueblos pequeños, muchas veces le echo la culpa al terrateniente de turno que tiene todas las tierras y que aquí todo Dios tiene que bailar a su son. Bueno, pues luego esas personas desaparecen, sus casas no se terminan vendiendo porque se pide mucho dinero, como ha pasado hace poco aquí a una casa palacio en Palacios de Campo, se pide mucho dinero por ella, viene el agua, mueve el tejado mueve el resto y el resto va todo a la calle, o sea, todo al suelo. Y desaparecen. Pero el daño que han hecho a la economía de esa localidad, que han tenido que marcharse los jóvenes a otro sitio para buscar cómo vivir y vivir bien, que es lo que busca la gente, vivir mejor. Porque la gente cuando abandona un pueblo es porque aquí no puedo vivir bien o no puedo vivir sencillamente. Voy a ir a otro lado a ver si allí puedo vivir y si de paso vivo bien, mejor. Entonces han ido a buscar la felicidad a otros sitios y hemos vaciado Castilla. La pregunta es, ¿quién es el listo ahora y cuál es la piedra filosofal que hace que Castilla se llene? Porque yo pensé que con el virus, pues tener 200 y pico mil personas, que es lo que tiene de habitantes Valladolid, metidos en sus casas, algunos de 80 metros, sin salir, es para volverte loco. A fin de cuentas, yo abro la ventana, veo el campo, pero en Valladolid abres la ventana y ves al vecino. Y a lo mejor ves pasar a tocar o la policía a toda mecha, ¿no? Porque no había coches por las calles tampoco. En fin, cualquier cosa te distraía y le prestabas interés, como por la persona que venía barriendo. Y hasta que no se marchaba no dejabas de mirarla. Fíjate, habías estado media hora entretenido. Si es ahora o si es antes, sí, viene el tío barriendo, no vaya a ver el tío barriendo, y no le haces ni caso. Pero aquello sí que volvió. Y yo pensé que los pueblos se iban a volver a llenar, que la gente de la ciudad iba a venir y iba a comprar esas casas que se están cayendo, se las iba a dar oportunidad para que las volvieran a levantar y que aunque solo fuera fin de semana, fiestas y alguna, pues los pueblos se iban a llenar otra vez, que a la larga se iban a llenar de vida y a la larga se pueden llenar de gente, ¿no?
No ha ocurrido, no ha ocurrido. Entonces, cuando veo por ahí que en tal pueblo hay una pareja joven que ha decidido apostar por aquí y que vienen del centro de Barcelona, pues es para aplaudir. A esa persona no se la tenía ni que cobrar impuestos durante por lo menos los 20 o 30 años siguientes. Y si les hace falta ayudas, que se las den todas. Para que no les pase nada, o sea, para que disfruten. Porque creo que esto también salió en una de tus preguntas. ¿Qué diferencia había con los demás escultores? Y te puse como ejemplo los países nórdicos que tenían para comer y por lo tanto creaban, se levantaban y creaban. Yo no, yo me tengo que levantar y buscarme las habichuelas, gracias a Dios, en el mundo del arte. No tengo que ir a trabajar a ningún otro lado. Pero es un sufrir, porque si tienes en algún momento una obra en la cabeza no la puedes ejecutar porque estás haciendo esto. Y tiempo libre tampoco, porque en el siguiente encargo, que estás esperándole como un niño unos playeros nuevos, se ha pasado el tiempo. Y cuando se ha pasado el tiempo, se ha pasado la obra. La obra, cuando nos aparece en la cabeza, nos aparece ahora y ya. Si no la coges, la dejas. Es como un tren que se marcha. Habrá que esperar a la siguiente. No todas son válidas, evidentemente, pero muchas sí serían bonitas. Muchas sí. Y no tengo una varita mágica para decir 3 días hecho, vaciado, cortado, tallado, y le hemos dado una capa de barniz. 3 días, 4. No, van a ser meses. Por eso la respuesta de antes. Que tengan las personas que quieran empezar este oficio más más que el santojo. Porque si no van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo. Y además que esto es válido para la vida. Si no, te vas a desesperar. Te vas a desesperar siempre. Constancia y sobre todo, cautela. Muchas gracias por haberme visitado por segunda vez. Espero que te vaya muy bien y que recuperes los archivos. Igualmente.